hablarles algo sobre la fisiopatología, las manifestaciones clínicas, cómo es el abordaje clínico y qué estrategias de tratamiento tenemos disponibles y el análisis, pues digamos, enfocado ya en nuestro caso en particular y en nuestro método. Entonces, digamos que la principal causa de morbimortalidad en pacientes llevados a cirugías o con algún tipo de lesión traumática son las complicaciones tromboembólicas y con una incidencia casi mayor del 50%. En cuanto a cáncer, tenemos que el cáncer tiene 6 veces más riesgo, un paciente con cáncer tiene 6 veces más riesgo de presentar una complicación trombótica, dentro de los cuales aquellos que tienen neoplasias de cabeza y cuello tienen 1.6 veces más riesgo y aquellos con neoplasias de tipo hematológico 28 veces más riesgo de tener algún tipo de evento trombótico. Es por eso que con una recomendación 1B se recomienda, pues según las guías del CHEST, la heparina no fraccionada y sus derivados para tratamiento y profilaxis de la TBP y de la TEP. Sin embargo, pues digamos que acá debemos tener en cuenta cuando manejamos heparinas que sí, que con ella vamos a tener una disminución del riesgo de tener un evento trombótico en un paciente que tenemos en UCI con algún tipo de trauma o hospitalizado, pero tenemos un aumento también de las complicaciones relacionadas con el tratamiento en sí, dentro de las cuales la trombocitopenia inducida por heparina es uno de esos riesgos que tenemos y se define como una reacción adversa a la heparina mediada por anticuerpos. Cuando uno lee los estudios y las guías, a veces se refieren a trombocitopenia inducida por heparina tipo 1 y trombocitopenia tipo 2. En cuanto a la tipo 1, es aquella que no se asocia a la formación de inmunocomplejos, es decir, no tiene una reacción mediada por anticuerpos, y la tipo 2 es la que sí tiene mediación de anticuerpos. De ellas, lo más frecuente es la tipo 2 y digamos que por eso es que esta terminología ya ha entrado un poco en desuso y ya no se utiliza. Entonces, cuando uno habla de trombocitopenia inducida por heparina, se da como por hecho que ya es una trombocitopenia mediada por anticuerpos, por inmunocomplejos. Y el problema de esta complicación o de este efecto adverso es que estos pacientes tienen un riesgo mayor de hacer complicaciones trombóticas, como decíamos ahora, específicamente TEP, TBP, infarto agudo de miocardio y eventos cerebrovasculares. En cuanto a las estadísticas, vemos que los pacientes que tienen profilaxis por más de una semana tienen una incidencia del 1 al 5% de hacer trombocitopenia inducida por heparinas. Y los pacientes con heparina no fraccionada tienen un riesgo mayor que los que están en manejo con heparinas de bajo peso molecular. Ya vamos a entender la razón. Esta es una tabla que les traigo en cuanto a los pacientes en posoperatorio que han tenido mínimo 4 días de exposición, porque se sabe que pacientes que tienen más de 4 días de exposición a heparina tienen más riesgo de hacer este tipo de trombocitopenia. Y esto comparado con los pacientes que no están en posoperatorio, porque esto también nos ayuda a mirar la probabilidad que el paciente va a tener de hacer trombocitopenia. Entonces, en cuanto a aquellos pacientes en posoperatorio que les damos una dosis profiláctica de heparina, tienen una incidencia, un riesgo del 1 al 5%. Con dosis terapéutica es la misma incidencia. Sin embargo, vamos a ver que con heparina de bajo peso molecular la incidencia es del 0.1 al 1%. Y con heparina no fraccionada es del 2.6%. Esto porque en la fisiopatología vamos a ver que el tamaño, el peso molecular del fármaco tiene que ver con la fisiopatología. Y también se ha visto que los pacientes que son llevados a cirugía cardíaca específicamente también tienen un riesgo mayor del 1 al 3%. Asimismo, también los pacientes que son llevados a cirugías de tipo ortopédico. En cuanto a las condiciones médicas de pacientes que han tenido mínimo 4 días de exposición a la heparina, en cáncer tenemos una incidencia del 1%, a dosis terapéutica profiláctica del 0.1 al 1%, con heparina de bajo peso molecular del 0.6%, y los pacientes que están en unidades de cuidados intensivos y en obstétrica realmente se reportan incidencias bajas del 0.1%. Sin embargo, cada vez hay más estudios en donde se evidencia que los pacientes que están en unidad de cuidados intensivos tienen unas incidencias mayores. Esto es para ver que los pacientes en posoperatorios, especialmente de cirugía cardíaca o ortopédica, o pacientes que tienen algún tipo de trauma, que ya tienen un daño tisular establecido, tienen mucho más riesgo de tener una trombocitopenia inducida por heparinas. Dentro de los pacientes, el 80 al 90% tienen trombocitopenia, pero vamos a ver también que el 75% hacen eventos
trombóticos. De hecho, un porcentaje de ellos hay trombosis antes de tener la misma trombocitopenia. Y estos eventos trombóticos generalmente se presentan más en sistema venoso, con una relación de 4:1 sistema venoso arterial, en donde la manifestación clínica principal es el tromboembolismo pulmonar. En cuanto a mortalidad, encontramos que la mortalidad por este tipo de entidad es del 5 al 10% de los pacientes y generalmente ellos mueren es por algún tipo de complicación trombótica. De hecho, es muy raro encontrar un paciente que como complicación no tenga complicación trombótica sino sangrado. Lo que se evidencia es que los pacientes con trombocitopenia inducida por heparina casi no tienen sangrado, tienen más complicaciones trombóticas, lo cual digamos que nuestro paciente no fue así. Digamos que el problema en el diagnóstico, el problema que tenemos con esta entidad es que tenemos una dualidad entre el subdiagnóstico y el sobrediagnóstico. El subdiagnóstico porque las pruebas con que contamos son pruebas sensibles pero no específicas. De hecho, acá no tenemos las pruebas que la literatura recomienda utilizar en este caso para la confirmación. Y el sobrediagnóstico porque generalmente estos pacientes tienen otras causas de trombocitopenia. Entonces, como decía el doctor García, es un diagnóstico que casi que termina siendo de descarte. En nuestro paciente, por ejemplo, si hubiera sido llevado a quimioterapia o hecho por el mismo cáncer, ya puede tener trombocitopenia. Entonces, son pacientes con múltiples comorbilidades y que la causa no solamente puede llegar a ser la heparina. En cuanto a la fisiopatología, como les hablé inicialmente en la definición, vamos a ver que está mediada por mecanismos inmunológicos básicamente, en donde va a tener un papel importante la inmunoglobulina G como anticuerpo y el factor 4 plaquetario. Acá en este esquema, pues digamos que voy a tratar de explicarles por qué se genera. Entonces vamos a tenerlo, esta es una plaqueta, vamos a tener los gránulos alfa que están en el interior de la plaqueta y entre estos gránulos alfa vamos a tener el factor plaquetario 4. Lo que va a pasar es que cuando la plaqueta se activa, digamos que en sí la heparina no es que sea el antígeno como tal, porque se han visto que al formarse los complejos hay unos neoepítopes que se expresan. Entonces no es que sea como tal la heparina porque ya se había expresado el neoepítope, porque sea un cambio conformacional. Estos gránulos alfa de la plaqueta van a liberar el factor plaquetario 4 que se va a unir a los glucosaminoglucanos que están en la superficie de la plaqueta y generan un cambio conformacional, generan un complejo y un cambio conformacional expresando nuevos epítopes. Este factor plaquetario 4 tiene una carga positiva, la heparina tiene una carga negativa. Lo que va a pasar es que cuando se administra la heparina, se va a desplazar el sitio de unión de los glucosaminoglucanos con el factor plaquetario 4, se va a unir a la heparina, entonces lo que va a pasar es que la carga positiva del factor plaquetario 4 se une a la negativa de la heparina y esto lo que hace es que forma un complejo, un inmunocomplejo. Esto va a traer básicamente inmunoglobulinas, en este caso vamos a tener la inmunoglobulina G, en donde va a tener la porción FAB de la inmunoglobulina G, se va a unir a este inmunocomplejo y posteriormente la fracción cristalizable del receptor 2A, que está en la plaqueta, se va a unir a este inmunocomplejo y va a activar más plaquetas y además activa monocitos y otros. Entonces digamos que ya tenemos la plaqueta activada y lo importante de esto es que al activar se va a liberar unas micropartículas que van a desencadenar o activar toda la cascada de coagulación. Acá en esta imagen lo que quiero mostrarles, tenemos la heparina no fraccionada, la heparina de bajo peso molecular y el fondo heparinoso. Si ustedes se dan cuenta, normalmente lo que se necesita para que la heparina tenga afinidad por la trombina es mínimo 18 unidades de sacáridos en su estructura. Esa estructura sí la tiene la heparina no fraccionada. Es por eso que ahorita hablábamos que la heparina de bajo peso molecular no tiene tanta afinidad por la trombina, porque su cadena de sacáridos es mucho más corta. Y si esta la comparamos con el fondo heparinoso, pues miren la cadena que también es aún todavía más corta. Es por eso que se postula que la heparina no fraccionada tiene más riesgo de producir trombocitopenia inducida por heparina que el fondo heparinoso o las heparinas de bajo peso molecular. Sin embargo, como ahorita les voy a mostrar la evidencia, pues sí hay evidencia de que se produzca por esta vía. Entonces ya cuando se unen a los
inmunocomplejo, se activa la plaqueta y se liberan todas esas micropartículas, en donde se expresa básicamente el factor tisular, que por el factor 7A se activa el 10A. Acá ya podemos ir viendo más o menos los mecanismos de acción, aunque ya más adelante los voy a explicar. Y se produce trombina. Y es por eso que tenemos las complicaciones trombóticas asociadas a la trombocitopenia inducida por heparina. Entonces, para resumir, tenemos la plaqueta, el factor 4, la heparina, que va a formar un inmunocomplejo que se va a unir, se va a generar todo se va a dar un cambio conformacional en el inmunocomplejo, se une a la inmunoglobulina G, forman un complejo inmune que luego va a ser atraído por la fracción cristalizable del receptor 2A, y entonces esas plaquetas van a ser removidas de la circulación por los macrófagos, lo cual nos explica la trombocitopenia. Y además, como se liberan las micropartículas porque se activa la plaqueta y se activa toda la cascada de coagulación, se activa la trombina, y por ese lado es que tenemos la trombosis. En cuanto a la trombocitopenia, vemos que se presenta en el 85 al 90 de los pacientes con un conteo de plaquetas menor a 150.000. Sin embargo, digamos que el diagnóstico de la trombocitopenia inducida por heparina se puede hacer, obviamente, pues por un conteo menor de 150.000, pero hay pacientes que no alcanzan a tener conteos menores a 150.000, entonces se considera que en esos pacientes que uno sabe que tenían unas plaquetas normales, pero que tienen una disminución del 30 al 50%, específicamente más del 50% de las plaquetas anteriores, tienen una trombocitopenia inducida por heparina. Y esto es el 90 al 95%, porque lo que uno ve es que la mayoría de los pacientes no tienen conteos de plaquetas tan bajos. De hecho, los reportes a veces tienen casi mayores de 100.000, no son tan bajos. Entonces es por eso que se toma en cuenta esta definición. Podemos tener diferentes escenarios clínicos en cuanto al tiempo de instauración de la trombocitopenia. Básicamente la condición usual es que se dé 5 a 10 días después. En algunos textos 4 días después hasta 10 días. Tenemos otra que es un escenario que se da rápidamente, específicamente antes de 24 horas. Ahí es antes de 24 horas. Esto generalmente se da en pacientes que ya tenían, digamos, una exposición previa, que tienen ya como, digamos, entre comillas, la predisposición. Una retardada, que es muy rara, que se puede dar 3 semanas, se puede dar hasta 3 semanas después de la suspensión. Suspendo la enoxaparina y 3 semanas después tiene la trombocitopenia, pero digamos que no es lo común, no es lo usual. Y lo que les hablaba, que el 25% de los pacientes pueden tener antes de la trombocitopenia episodios trombóticos. Entonces es un paciente que tiene trombosis, pero que en el hemograma las plaquetas, digamos, no vemos que tenga trombocitopenia. Y esto ocurre en el 25% de los pacientes, que es una cifra pues tampoco despreciable. En cuanto a los factores de riesgo, digamos que esto hay que tenerlo en cuenta porque como es un diagnóstico casi que de descarte, debemos ver si el paciente cumple, digamos, este tipo de factores. Entonces, en cuanto al paciente, generalmente ven que se presenta más en adultos mayores. Se ha visto que se presenta más en mujeres que en hombres, aunque paradójicamente los casos reportados en la literatura son más de hombres que de mujeres. En cuanto a la situación clínica, vemos según las incidencias que les mostré que son pacientes que han sido llevados a cirugía, especialmente cardíaco o ortopédica, y pacientes que han tenido algún tipo de trauma, tienen más factor de riesgo que los demás pacientes. Y en cuanto al fármaco, entonces en cuanto al tiempo, son pacientes que cuando se llevan más de 4 días con heparina ya cumplen los criterios. Entonces, por ejemplo, pacientes en UCI hospitalizados que lleven más de 4 días pues cumplirían, no tanto, digamos, los pacientes que están en urgencias. Con la heparina no fraccionada ya veíamos que están en un 1 o un 5%, por lo que les explicaba el tamaño, y con la heparina de bajo peso molecular del 0.1 al 1%. Y también muy importante es la exposición previa. Básicamente dentro de la escala de 4T, que les voy a hablar ahora más tarde, nos hablan de 100 días previos de exposición. En algunos textos hablan 30 días antes. Entonces un paciente que si por ejemplo estuvo hospitalizado
y utilizamos heparinas y vuelve a estar hospitalizado o llega por alguna razón y volvemos a utilizar heparina en el siguiente mes, ese paciente tiene un riesgo de desarrollar HIT porque ya tiene los anticuerpos. En cuanto a las manifestaciones clínicas, como les decía, la mayoría de los pacientes presentan complicaciones a nivel de trombos perovenosos del 17 al 55%, especialmente a nivel de miembros inferiores y pulmonar. Y las arteriales ya se ven más a nivel cardíaco, entonces infartos y SBs, dentro de los cuales la mayoría de reportes de casos están SBs y miembros inferiores. Pero digamos que lo común es venosas más que arteriales. Y ya otras que son un poco menos frecuentes, pero también están descritas, son necrosis de extremidades, que en algunos pacientes es necesario realizar amputaciones, lesiones necrotizantes especialmente en los sitios de colocación de la heparina, y necrosis adrenal hemorrágica, de los cuales vamos a ver que en la literatura hay un caso descrito de un paciente que hace necrosis adrenal hemorrágica. Otras de las manifestaciones, aunque también son menos frecuentes, son las agudas. Entonces es el paciente que le colocamos la primera dosis de heparina y hace complicaciones agudas como taquicardia, hipertensión, hipertermia. Pero digamos que ya son pacientes también en los que se ha visto que de pronto ya podían haber tenido una exposición previa que puede explicar el por qué hace una complicación tan aguda. Lo importante, digamos, que el enfoque de la trombocitopenia inducida por heparinas es valorar qué probabilidad tiene ese paciente de acuerdo a sus factores de riesgo de tener esta entidad. Y es por eso que se han desarrollado específicamente dos escalas. La más utilizada en la mayoría de los estudios CIGIES es la 4T-Score. Hay otra que es la HEP, pero digamos que esa es un poco más larga, complicada, es como más engorrosa de aplicar, entonces por eso no la utilizan tanto. Y la mayoría de los estudios se basan en la probabilidad de 4T-Score, por eso les traje esta hoy. Esta básicamente nos habla, 4 es porque, como decíamos, nos habla de las 4 T's, y según el puntaje lo vamos a graduar en una probabilidad baja cuando tenemos un puntaje de 0 a 3, con una probabilidad de tener un HIT de 0 al 3%, una probabilidad media cuando tenemos del 4 al 5 en puntaje, con una probabilidad del 21 al 4, de 21.4 al 100%, 21.4 media y 100% alta, cuando tenemos de 6 a 8. ¿Cuál es el problema de esta prueba? Tiene un valor predictivo negativo alto, pero un valor predictivo positivo bajo. Lo que han visto es que algunos pacientes que tienen una probabilidad alta, que uno le hace la escala y nos aparece un puntaje de 6 a 8, mayor de 6, y que sabemos que según esto tendría casi un 100% de hacer HIT, el 24 al 61% no tienen HIT. ¿Y cómo han visto esto? Porque se miden los anticuerpos en sangre y ven que no los tienen y no tienen trombocitopenia inducida por heparina. Entonces digamos que esta es la dificultad que se tiene en cuanto a la escala, pero digamos que hasta ahora es la que se tiene disponible. Entonces empezamos con la primera T, que es la T de trombocitopenia. Entonces vamos a tener básicamente el score 2, el 1 y el 0. El score 2 vamos a tener cuando tenemos un descenso de las plaquetas mayor al 50%, pero que estas son mayor a 20.000, no bajan de ese 20.000, y que ese paciente no ha tenido una cirugía en los últimos 3 días. El score 0 es cuando tenemos un descenso menor del 30% o cualquier descenso, pero con una DIR menor de 10.000. Y entre estos dos se sitúa el score 1, que es cuando tenemos un descenso del 30 al 50% y cualquier disminución y el NADIR no cumple ni el criterio 2 ni el 0. Digamos que para esto, pues esto no es tan fácil aprendérselo, pero pues uno carga su tabla y cuando tiene un paciente pues le hace el score, que fue lo que básicamente se hizo en urgencias. En cuanto al tiempo, vamos a ver que el score 2 nos habla de un descenso en el día 5 al 10, que es lo usual, eso es lo que generalmente se encuentra, o un descenso en menos de un día, y espero que haya tenido una exposición en los 5 a 30 días anteriores, en el mes anterior, que haya tenido una exposición. El score 1 es cuando tenemos un descenso en el día 5 al 10, pero no está claro, que el paciente no sabe si se lo aplicó, si no es claro, queda la duda. O un descenso antes del primer día, pero que ha tenido una exposición en el día 31 a 100 días antes, o un descenso luego de 10 días, que digamos que tampoco es lo usual.
o un score 0 cuando tenemos un descenso en menos de 4 días y ese paciente no ha tenido ninguna exposición a la heparina en los últimos 100 días. En cuanto a la trombosis, entonces el score 0 tenemos cuando es una nueva, el score 2 es cuando tenemos una nueva trombosis confirmada, necrosis cutánea, hemorragia adrenal o una reacción aguda de las que les hablé inicialmente. El score 1, trombosis venosa recurrente, sospecha de trombosis, pero que no tenemos todavía la confirmación, o lesiones eritematosas en las zonas de aplicación, no como tal la necrosis, sino solo el eritema. Y el score 0 es cuando no tenemos trombosis. Y otras causas de la TD, otras. Entonces el score 2, cuando no hay otras explicaciones de trombocitopenia evidentes. Ya se ha visto los fármacos, las patologías y nada nos explica que ese paciente tenga una trombocitopenia. El score 1 es cuando tenemos una causa posible evidente, por ejemplo una sepsis sin foco aparente, una trombocitopenia asociada a ventilador, son los ejemplos que dan en la tabla. Y el score 0 cuando tenemos otras causas probables. Vemos que ahí pues queda la duda entre causa posible y otras causas probables, pero digamos que así es el score. Y entre otras causas posibles, entonces tenemos muchas, que básicamente es todo un enfoque de la trombocitopenia, que no es la idea, pero trajimos las más comunes. En los pacientes ambulatorios, entonces el cáncer, que es el caso de nuestro paciente, especialmente pacientes con cáncer que son llevados a quimioterapia, patologías de tejido conectivo, lupus, artritis reumatoidea, el síndrome antifosfolípido, también nuestro paciente diciendo que sí lo tuvieron, infecciosas VIH, hepatitis C, citomegalovirus, dengue, tenemos muchas otras. Pacientes hospitalizados también que tengan infecciones, que estén en sepsis, que tengan hepatopatía, CID, llevados a bypass cardíaco, es un factor de riesgo importante. Fármacos, linezolid, por ejemplo, ampicilina, rifampicina, naproxeno, tenemos varios fármacos. El cáncer y la quimioterapia. Y pacientes en embarazo, aunque no es común el kit en pacientes embarazadas, el síndrome HEL, la preeclampsia o el abrupcio de placenta. Entonces digamos que en el diagnóstico lo vamos a hacer con una disminución de plaquetas mayor o igual o al 50%, si conocemos las previas, ¿no? Si no, pues una disminución de menor a 150.000. En los días 5 a 10 es lo usual, pero que se han descartado otras causas. Es muy importante. Entonces, como decíamos, casi que es un diagnóstico de descarte de exclusión. ¿Y cuándo lo vamos a sospechar? Cuando tenemos una disminución de las plaquetas mayores o iguales a 50%, cuando tenemos un episodio trombótico asociado o cuando tenemos necrosis cutánea o las zonas de necrosis en los sitios de aplicación de la heparina. Ahí debemos sospecharlo y hacer todo el estudio del paciente. En cuanto al tamizaje que nos recomiendan las guías, digamos que las últimas guías que se han publicado en cuanto al abordaje de la trombocitopenia inducida por heparina se publicaron en el 2012 en la revista CHES y ellos nos dan una serie de recomendaciones. Entonces nos dicen, cuando tienen un paciente que ustedes creen que el riesgo es mayor al 1%, que se saca con la tabla que les di inicialmente, a ese paciente se le debe monitorizar las plaquetas. ¿Cuándo? Entonces nos dicen, con una recomendación 2C, debemos monitorizarlo en el día 4 a 14 o hasta que se le suspenda la heparina. Hasta ese momento se le debe monitorizar las plaquetas. ¿Y cada cuánto? Cada 2 a 3 días. No se tiene que hacer diariamente. Cada 2 a 3 días nos recomiendan ellos. Y cuando se ha administrado la heparina 100 días antes, que sabemos que pues digamos que también es un factor de riesgo, se debe monitorizar las plaquetas antes de iniciar la heparina. Y se debe repetir a las 24 horas de haber iniciado la heparina, porque ese paciente tiene un factor de riesgo de tener anticuerpos y de generarnos trombocitopenia inducida a las heparinas. Ya en cuanto al manejo, entonces tenemos un paciente en el que estamos sospechando la trombocitopenia inducida a las heparinas. Vamos a aplicar inicialmente el 4T score y podemos situarnos en cualquiera de estas. Entonces, si tenemos una probabilidad baja, vámonos por otro diagnóstico y sigamos estudiando ese paciente. Si tenemos y no es necesario retirar la heparina. Si tenemos una probabilidad media, debemos suspender la heparina, al igual que una probabilidad alta, y debemos utilizar otras alternativas de manejo diferentes a los heparinoides. Entonces ahí pues digamos que ya viene el problema.
En cuanto a la transfusión, vamos a ver que las recomendaciones es transfundir solo pacientes con HIT y trombocitopenia severa. Eso es una recomendación 2C, pero que tenga riesgo de sangrado o que esté sangrando y tenga riesgo de sangrado y va a ser llevado a un procedimiento. Por ejemplo, que va a ser llevado a un procedimiento ortopédico o a una cirugía cardíaca, ese paciente sí se debe transfundir. De resto, los demás pacientes no tienen recomendación de transfusión de plaquetas. Y en cuanto a las alternativas, como les decía, ahí es donde viene el problema, porque en pacientes con HIT lo que recomiendan las guías es utilizar otro tipo de anticoagulantes diferentes a la heparina. Esto es una recomendación 1C y básicamente los tres fármacos que nos recomiendan ellos son lepirudin, argatroban y el danaprueb. Pero ¿qué pasa con esto? Estos son las dosis, los medicamentos que tenemos. Básicamente vamos a ver que lepirudin, vivalirudin y argatroban son inhibidores directos de la trombina, pero ninguno de estos los tenemos disponibles acá en nuestro medio. Y como les digo, el único que tenemos de estos, que son las recomendaciones de las guías, es el fondaparinux. Ese es el único que tenemos disponible aquí en nuestro medio. O sea que digamos que con estos no contamos. De todas maneras, como por recordar, vamos a recordar algunos de los mecanismos de acción. La lepirudina es un inhibidor directo de la trombina al formar un complejo con ella. Ahora se los muestro en un dibujo que se entiende un poco mejor. El argatroban se une al sitio activo de la trombina inhibiendo las reacciones catalizadas por la trombina, y el danaproid es un heparinoide que inhibe el factor Xa. Estos dos son inhibidores directos de la trombina. En este dibujo podemos entender cuáles son los diferentes mecanismos de acción. Entonces acá tenemos la heparina no fraccionada. Miren, esta es la trombina y esta es la antitrombina. Si se dan cuenta, la heparina no fraccionada tiene una cadena de sacáridos muy larga, más de 18 unidades. Por eso es que ella se une, es muy afín a la trombina, entonces potencia la actividad de la antitrombina 3 y aumenta la afinidad por la trombina y el factor Xa. Si ven la heparina bajo peso molecular, miren el bracito que tiene, es muy corto, es menos de 18 unidades. Es por eso que ella casi no tiene afinidad por la trombina. Acá tiene toda la afinidad por la trombina, acá no. Esa es la diferencia. En cuanto a los otros, que son los inhibidores directos de la trombina, vamos a ver que el lepirudin lo que va a hacer es que va a tener una unión al sitio activo o al sitio activo de la enzima y también al sitio de unión de la fibrina. Entonces forma un complejo con la trombina y la inhibe directamente. Es por eso que es un inhibidor directo de la trombina. El argatroban, vamos a ver que a diferencia del lepirudin, va a tener una unión pero a nivel del sitio activo de la trombina, y esta unión es una unión reversible. Y pues digamos que es el mismo mecanismo del dabigatran. Lo que pasa es que ya con dabigatran no hay estudios y no se recomienda, pues las guías no recomiendan el uso de dabigatran en trombocitopenia inducida por heparina. Entonces digamos que ese es el esquema del mecanismo de acción de los diferentes fármacos. Entonces uno dice, bueno, no podemos usar la heparina porque ya es un HIT, no tenemos las alternativas que recomiendan las guías, entonces ¿qué vamos a usar? Tenemos entonces fondaparinux, warfarina. ¿Qué nos dicen las recomendaciones en cuanto a warfarina? Nos dicen que se recomienda no iniciar warfarina hasta que el conteo de plaquetas no se haya recuperado sustancialmente. Específicamente nos hablan de 150.000. Menos de 150.000 no deberíamos utilizar la warfarina. Con una recomendación 1C nos dicen que utilizar dosis bajas de 5 miligramos, nos dice, y que si el paciente llega a tener una trombocitopenia inducida por warfarina, debemos utilizar vitamina K. La recomendación es que la warfarina no se debe utilizar en la fase aguda del HIT. ¿Por qué? Porque tenemos más riesgo de tener eventos trombóticos. Y si pues ya de por sí tenemos riesgo de trombosis por el HIT y usamos warfarina, pues va a ser peor. La warfarina se utiliza ya, vamos a ver mucho más adelante. Lo ideal es utilizar una alternativa como las que hablábamos y ya después hacer el cambio a warfarina, pero no en la fase aguda, y por lo menos que las plaquetas sean mayores a 150.000. Entonces, ¿qué hacemos con nuestro paciente? El del caso. Es un paciente que sabemos que tiene una neoplasia, tiene un cáncer, además partiendo del hecho que tiene un síndrome antifosfolípido, y tenemos las opciones de warfarina y heparina.
Heparina sabemos que no lo podemos utilizar porque tiene HIT. Y warfarina tampoco, porque sus plaquetas son de menos de 150.000, tampoco lo deberíamos, y según las recomendaciones tampoco. Y tiene cáncer. Y además tiene cáncer. Y en cuanto a los nuevos anticoagulantes, pues realmente no tenemos ninguno acá disponibles del Algatroban. no los tenemos. Entonces, pues, ¿qué hacemos en ese paciente? Entonces es ahí cuando empezamos a mirar la opción del Fondaparinux y heparina y trombocitopenia inducida por heparina. Realmente se considera que puede ser una opción terapéutica. De hecho, las últimas guías sí lo nombran y lo recomiendan en algunas circunstancias. ¿Por qué? Porque, como les decía, su tamaño molecular es muy pequeño, tiene una baja afinidad por el factor plaquetario 4, que es el principal componente dentro de la fisiopatología. Entonces la probabilidad de que un paciente tenga trombocitopenia por Fondaparinux no es muy frecuente. Sin embargo, digamos que lo que tenemos en contra es que hay casos reportados de trombocitopenia inducida por Fondaparinux y no está aprobado como para HIT por la FDA. O sea, dentro de sus indicaciones no tenemos esta entidad. Entonces voy a empezar a mostrarle lo que nos habla la evidencia. ¿Qué nos dice la evidencia? Básicamente les voy a traer, digamos que no hay mucho en cuanto no hay tantos reportes de caso, pero sí digamos que son muy contradictorios. Inicialmente voy a traerles los estudios que van a favor del Fondaparinux en HIT. Este estudio es un estudio prospectivo de cohortes. Este fue publicado por Lobo et al. En el 2008. Básicamente ellos tuvieron 7 pacientes con HIT que se trataron con Fondaparinux por 8 días, se ajustó la dosis dependiendo del peso, y ellos los compararon a esos pacientes que trataron con Fondaparinux con 10 controles que eran similares del mismo hospital. Y ellos nos dicen que el Fondaparinux puede ser utilizado como alternativa, porque todos los pacientes que fueron manejados con Fondaparinux tuvieron un adecuado ascenso de las plaquetas, y un paciente de los 7 tuvo un evento trombótico que requirió una amputación, pero fue porque se inició tardíamente. Entonces, por eso lo recomiendo.